Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Diego Nathan Moreno y hoy en este episodio de Discapacidad en Acción vamos a hablar sobre educación, sí, el componente de la RBC que habla de educación, pero este episodio va a ser distinto. Va a ser como una continuación del episodio anterior donde hablamos de mi experiencia a nivel general. Este va a abarcar las necesidades de las personas con discapacidad cognitiva en modo general, o sea, vamos a profundizar en eso. Aquí ya no vamos a explicar qué es la discapacidad cognitiva, qué es la discapacidad, cómo afecta la discapacidad cognitiva al rendimiento, sino vamos a hablar de los ajustes razonables en concreto que necesita una persona con discapacidad cognitiva y por qué son necesarios esos ajustes. Así que si deseas conocerlos, quédate la siguiente hora. Así que, no siendo más, vamos con la primera parte de este programa. Aprendamos de la discapacidad. Entonces, para empezar, tenemos que el componente educación es un componente, bastante amplio que abarca varias áreas. Tenemos que abarca la infancia temprana, que básicamente la infancia temprana incluiría lo que es la educación preescolar, lo que es párvulos, primero primaria. Tenemos, lo que es la educación primaria. En este punto también lo que es secundaria y superior. Tenemos la educación no formal y el aprendizaje para toda la vida. Entonces, ¿qué tenemos acá que puede necesitar una persona con discapacidad cognitiva? Bueno, en lo que es la infancia temprana, pues tenemos que en la infancia temprana es por lo general cuando las dificultades de una persona con discapacidad cognitiva salen a flote. En muchos casos se evidencia que por lo general una persona con discapacidad cognitiva tiene algún tipo de retraso en alguna área. Puede ser en el área motriz, puede ser en la comunicación, el lenguaje. Esto se suele ver por lo general desde el año de edad o los 2 primeros años de edad. De hecho, algo interesante es que muchas personas que tienen el diagnóstico de autismo, por lo general entre los 2 y 4 años es que reciben el diagnóstico. Casi siempre porque a la hora de ellos socializar, de estar en la escuela y de tener alguna demanda del entorno, pues lo que suele pasar es que o la persona fracasa a la hora de socializar o fracasa a la hora de seguir las instrucciones del maestro, o hay un fracaso también a la hora de, digámoslo así, a la hora de hacer deberes académicos, tareas. Entonces, esto es interesante porque aquí es el punto donde ya se pueden empezar a identificar varias de las necesidades que puede tener esta persona con discapacidad cognitiva. Aquí es donde es un punto donde los maestros pueden estar bastante atentos de cara a identificar a ese niño que tiene dificultades tanto académicas como sociales, para poderlo derivar a un diagnóstico, a psicoterapia, a psiquiatría. Eso es importante. Saber si este chico, pues primeramente tiene algún tipo de discapacidad y si a raíz de esa discapacidad requiere ajustes razonables. O sea, parte, digamos, de la función que deben cumplir los colegios llamados así inclusivos es poder tener herramientas para poder detectar a una persona que tenga, que pueda tener un diagnóstico de discapacidad cognitiva. Esto desde luego no siempre lo van a poder hacer los maestros. A veces los maestros van a tener que apoyar a los papás para identificar estos casos, a estos chicos en concreto.
Y también es importante aprovechar la primera infancia porque cuanto más temprano se haga un diagnóstico, más margen, digamos, de maniobra hay. ¿Maniobra en qué sentido? De poder aplicar alguna terapia, algo que permita reforzar las habilidades de comunicación, de lenguaje, de lo que es la función ejecutiva, que es la capacidad de organización de este niño. O sea, cuanto más temprano se empiece el tratamiento, mejor puede ser el pronóstico de esta persona en el largo plazo. Pero amigos, recordemos una cosa muy importante. Un diagnóstico de cualquier discapacidad cognitiva, sea autismo, síndrome de Down, no necesariamente es un pronóstico. O sea, el que a tu hijo le diagnostiquen autismo, síndrome de Down no signifique, o sea, esto no debe significar que todo está perdido, no debe ser una sentencia de muerte. Y a lo que voy con esto es que, como les decía, si una persona con una discapacidad de esta recibe el apoyo adecuado, puede tener el potencial de llegar a tener una vida normal, o bueno, casi normal, como es mi caso. Pero acá lo importante en esta etapa, en esta primera infancia, no solamente es identificar el diagnóstico que la persona con discapacidad cognitiva pueda tener, sino también de ser necesario trabajar con los papás, trabajar con el entorno de esta persona para que sea más fácil para la familia de esta persona poder aceptar el diagnóstico, poder aceptar que esta persona pues no va a ser una persona convencional. La aceptación es algo que, de ser posible, se debe trabajar con los papás, se debe trabajar con psicología. Por eso es que una de las cosas que he pensado es que cuando se habla de discapacidad cognitiva, es importante que el sector salud y el sector educación trabajen de la mano. O sea, es importante que haya como una especie de sinergia, ¿sí? O sea, no se puede decir que lo educativo no tiene nada que ver con la salud porque, bueno, no es verdad. La realidad es que entre más temprano se haga un trabajo conjunto, entre más trabajo se haga porque el diagnóstico llegue temprano a la vida de una persona con autismo, pues va a ser mejor. Mejor va a ser ese pronóstico precisamente del que estamos hablando. Esto es muy importante pues tenerlo presente. También es importante desde la infancia temprana a una persona con discapacidad cognitiva enseñarle como sus habilidades sociales, empezar a usar ajustes razonables si lo requiere. Esto va a hacer que la persona pues pueda interiorizar mejor en ellos, pueda digámoslo así, ponerse a la par con sus compañeros de desarrollo típico. Y también es el periodo donde es más importante que nunca identificar las necesidades, porque es el periodo de la vida de una persona donde la plasticidad neuronal es mayor. Evidentemente, porque el cerebro de una persona que está en la infancia temprana es un cerebro que todavía se está desarrollando. De hecho, es el periodo de la infancia donde es más fácil aprender cualquier cosa, lo que sea. Bueno, ahora vamos a hablar en sí de lo que es la primaria. La primaria ya es cuando han pasado algunos años, digamos, la etapa que va desde los 5 o 6 años hasta los 11 o 12. Ya es la etapa, digamos, donde los chicos deben aprender cosas básicas como la hora, como de pronto aprender a ir a regresar al colegio, si es que el colegio queda cerca, claro. Es una etapa donde la educación no solamente debe enfocarse solamente en impartir conocimientos básicos, como los números, las matemáticas básicas, sino también enseñar habilidades básicas a una persona, a un niño.
habilidades básicas sobre cómo jugar con otros niños. Le digo esto ¿por qué? Porque en esta etapa de la educación primaria, pues el apoyo que le debe brindar a la persona con discapacidad cognitiva debe ir enfocado principalmente a que la persona adquiera habilidades sociales, aprenda a trabajar en equipo, y esto de trabajar en equipo no solamente incluye, bueno, entenderse con otros compañeros, sino también poder participar en juegos con los compañeros y todo. Recordemos, amigos, que hay personas con discapacidad cognitiva en que enseñar algo como el juego es algo que, bueno, puede requerir un proceso metódico. O sea, hay personas con discapacidad cognitiva que este tipo de habilidades básicas que todo niño aprende entre los 5 y los 11 años, estas personas no las van a aprender de forma intuitiva. O sea, habrá personas que ciertas habilidades como iniciar una conversación, jugar con otros niños, alistar las tareas, va a ser algo que va a tocar enseñarlo paso a paso, de forma estructurada también. También es muy importante que en esta etapa también los maestros puedan identificar las capacidades que pueda tener una persona. Bueno, me refiero en cuanto a talentos, cosas que a la persona se le dé muy bien, cosas que se puedan potenciar. Es la etapa en la que si un chico va a tener un talento en la música, se va a ver. Si un chico tiene un talento en los deportes, se va a ver también. A esa etapa de los 5 a los 10 años es donde muchos talentos salen a flote, y que parte de lo que va a hacer la educación es ayudarle a la persona a potenciar esto. Entonces los ajustes razonables también deberían incluir eso. Bueno, cabe indicar que hay personas con discapacidad cognitiva que son que incluso el diagnóstico puede retrasarse, el diagnóstico de su condición base, y puede que sea en esta etapa de la vida. Hay personas que, bueno, dependiendo de su grado de discapacidad, van a poder estudiar en un colegio convencional, o al menos esa es la idea. La idea es que la educación sea para todos. La idea es que a nivel educativo los ajustes razonables, los apoyos los pueda usar cualquier persona. Hay personas que, bueno, me han preguntado que qué pienso yo de la educación especial. La educación especial está bien, pero el problema que tiene la educación especial es que la educación especial segrega. ¿Por qué? Básicamente porque estaríamos hablando de colegios para niños convencionales y de colegios para chicos especiales. Estaríamos hablando de colegios donde los niños pueden relacionarse con otros niños e interactuar con cierta normalidad, y colegios para niños, digámoslo así, vamos a decirlo un tanto entre comillas, especiales. Esto en la vida real pues no es la situación ideal, porque los niños, como toda persona, incluso los que tienen discapacidad, ellos necesitan aprenderles a relacionarse con el mundo real. Cuando estos chicos crezcan, se hagan adultos, no van a tener un trabajo para personas especiales ni nada de eso, sino van a tener un trabajo con personas convencionales. Entonces, lo ideal sería poder estudiar en un colegio convencional. Es lo que mejor prepara la vida, pero un colegio convencional donde haya ajustes. Ahora, bueno, aquí es donde también algunos chicos van a necesitar el famoso maestro sombra. Hay chicos que de pronto, para organizar sus tareas, para poder llegar al colegio, necesitan apoyo adicional. Algunos chicos necesitan apoyo adicional para lo que es aprender a manejar sus emociones. Bueno, en esta etapa es donde
Si un chico tiene problemas de comportamiento, esos problemas se empiezan a ver también. Es donde el apoyo de los psicopedagogos es bastante importante. Aunque es una etapa en que, bueno, interactuar socialmente es fácil relativamente. O sea, muchos chicos en esta etapa de la primaria interactúan basándose en temas de interés. Y bueno, vamos ahora con lo que es la secundaria y la educación superior. Esa es quizás la etapa más compleja, porque es una etapa de cambios. Pasar de la primaria al bachillerato y luego a la universidad, eso para algunas personas con discapacidad cognitiva no es fácil. ¿Por qué? Porque las reglas cambian. O sea, muchos chicos en primaria tienen una misma profesora, se entienden con un solo maestro. En cambio, cuando pasan al bachillerato tienen que entenderse con varios profesores, tienen que cambiar de aulas. Esto para algunas personas con discapacidad cognitiva puede ser confuso. Aquí lo ideal es que, bueno, el maestro de apoyo pueda, antes de que la persona entre a una transición de estas, poderse familiarizar con antelación con el colegio. Sería ideal que estos estudiantes puedan conocer con antelación quiénes van a ser sus maestros, qué clases les van a dictar, que puedan conocer el campus. Bueno, el campus sería el área de la universidad, digamos de la universidad, no, del colegio. Esto, claro, dependerá mucho del colegio donde vayan a estudiar. Yo, por ejemplo, estudié en el colegio INEN. El colegio INEN es un colegio grande. Me tomé bastante tiempo en conocerlo. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo. Como muchas necesidades cambian en esta etapa, digamos, de la vida educativa, lo más usual es que los chicos pasen de colegios pequeños a colegios grandes, colegios donde hay muchos estudiantes, donde todos están mezclados. Hay que preparar a la persona con discapacidad cognitiva para este cambio. Bueno, hay que preparar a las personas para este cambio. También es importante, bueno, reconocer cuando una persona con discapacidad cognitiva tiene una carga académica muy pesada. Aquí sería bueno poder implementar un ajuste en cuanto a la carga académica que la persona puede soportar, tener. Esto es válido tanto para el bachillerato como para la universidad. También es útil, si la persona lo requiere, permitirle grabar las clases. Hay personas con discapacidad cognitiva que se distraen fácilmente, tienen tiempo de atención muy corto. Las asignaturas que se ven en la secundaria, en la universidad, pueden ser muy complejas, difíciles de entender. Y en muchos casos el poder grabar las clases puede ser de gran ayuda. También, claro está, hay que enseñarle a la persona con discapacidad cómo tomar apuntes de forma adecuada. Otra estrategia que puede servir en algunas personas es darle más tiempo para poder responder en los exámenes. Eso es fundamental. Hay personas que, bueno, tienen un ritmo de trabajo más lento. Esto significa que van a necesitar más tiempo. De pronto hay personas que si en una hora pueden hacer el examen. Bueno, si una persona convencional hace el examen en una hora, estas van a necesitar hora y media. Otras personas van a necesitar un ambiente tranquilo. De pronto esas personas no se pueden concentrar si en un mismo lugar están todos los demás estudiantes. Entonces van a necesitar un lugar solo. Otro aspecto que hay que tener en cuenta en cuanto a ajuste razonable para algunas personas en particular es que hayan sitios donde la persona pueda descansar, reponerse sensorialmente, sobre todo si es una persona con autismo que tenga problemas de integración sensorial. En esta etapa también algo que ocurre es que las relaciones sociales se hacen más complejas. Ya las amistades no se basan tanto en temas de interés, sino se basan
ya se empiezan a hablar de pareja, de novios, de todo esto. Esto puede ser complicado. Sobre todo al final de la adolescencia, al principio de la adulta es la etapa, digamos, donde muchas personas, la mayoría, inician su vida sexual, digámoslo así. Entonces, aquí es importante una educación sexual adecuada. Obviamente, un gran mito que hay con las personas con discapacidad cognitiva es que no les interesa este tema de la sexualidad. Nada que ver. A las personas con discapacidad cognitiva también nos da deseo. Bueno, deseo sexual. Bueno, ustedes saben lo que estoy hablando. Hay que educar a la persona en este sentido. O sea, no porque una persona tenga una discapacidad cognitiva no significa que no se le va a hablar de estas cosas. Antes, con más veras hay que hablarle, con más veras hay que explicarle todo esto. Esta etapa de la vida también es la etapa donde las personas ya empiezan a manejar dinero. También es importante, bueno, enseñar un poco de educación financiera, pero educación básica para la vida. Esto muchas personas, digamos, normales lo aprenden sin mucho esfuerzo. Pero las personas con discapacidad cognitiva esto cobra mucha importancia, porque muchas son ingenuas, muchas son personas que las pueden engañar. Otra cosa que es importante que necesitan las personas con discapacidad cognitiva a nivel de ajustes razonables, de pronto tener en el aula un espacio más cerca al maestro, que se puedan sentar en el primer puesto cerca al profesor, que le puedan tomar fotos a la pizarra, que de pronto que si ese maestro ofrece horas de asesoría aparte, que ese estudiante pueda hacer uso de esas horas. Habrán estudiantes que de pronto la clase para ellos no va a ser suficiente y van a necesitar un apoyo adicional. Aquí sería interesante ver si es el mismo maestro el que dicta la clase el que puede brindar ese apoyo adicional, o si lo tiene que hacer algún maestro de apoyo. O sea, recordemos, amigos, que la función del maestro de apoyo no solamente es ayudar a la persona en el ámbito académico, sino también en el ámbito social, o en el plano así ejecutivo, digamos, de lo que es las habilidades de organización. Hay personas, algunas con autismo y con otros tipos de discapacidad, que, bueno, son malas organizando el tiempo, organizando las tareas, teniendo un orden. Hay personas que para hacer los trabajos de la universidad o del bachillerato van a necesitar a alguien que les ayude a crear una estructura. Eso puede ser un ajuste razonable bastante interesante. Y aquí también es importante mencionar que algo que ayuda mucho, algo que incluso puede motivar a una persona con discapacidad, aunque también a cualquier persona, desde luego, es la conexión que tenga el maestro con ella. El maestro siempre debe tratar de desafiar a la persona en el sentido de mostrarle cosas que sean interesantes, cosas como que la animen a seguir estudiando. Acá también otro punto que olvidé mencionar es que es una etapa donde, bueno, ya por la época en que vivimos, el uso de la tecnología que se hace es importante. Cabe aclarar que es importante enseñar a las personas con autismo y con discapacidad cognitiva un uso adecuado de la tecnología, y cuando me refiero a un uso adecuado es usarla bien. Es cierto que un dispositivo como un teléfono móvil, una tableta o incluso una computadora puede ser para una persona con discapacidad un sustituto del maestro, en el sentido de que, bueno, si la persona quiere profundizar en un tema, a través de este dispositivo puede aprender más, pero también puede ser un elemento distractor. Por ejemplo, si este chico lo único que quiere hacer en la clase es jugar con el celular, hay que tener mucho cuidado con esto.
Es muy importante que la persona entienda las normas sobre el uso de estos dispositivos en el salón de clase. También otra cosa que es importante remarcar acá es que es muy importante que desde la misma aula se fomente el uso responsable de esta tecnología, que el mismo maestro sea el que enseñe a la persona cómo hacer un uso adecuado, cómo la persona puede apoyarse en la tecnología para hacer deberes académicos. Y otra cosa que he visto, amigos, que olvidé mencionar es que que una persona con discapacidad sea más lenta a la hora de comprender ciertas cosas, a la hora de realizar ciertas tareas, no significa que hay que hacer las cosas, que hay que decir, pobrecito, como es lento, entonces vamos a hacer la tarea. No. Hay que dejar que la persona haga las cosas a su propio ritmo. Obviamente hay que enseñarle cómo hacer las cosas. Por ejemplo, podemos tener el caso de un estudiante que la tarea que haga tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial. Algo que es muy útil es, por ejemplo, enseñarle a hacer uso de su celular, de su tableta, para buscar en internet la información relevante al tema de la Segunda Guerra Mundial. En lugar de que porque la persona tiene discapacidad cognitiva, entonces vamos a hacerle la tarea. No. La idea es enseñarle a la persona a hacer uso de los mismos dispositivos con los que cuenta. Y recordemos, amigos, que a pesar de que he visto que a veces la tecnología se sataniza un poco, recordemos, amigos, que muchos dispositivos móviles que tenemos ahora son aparatos muy potentes, más potentes que algunas computadoras que teníamos hace algunos años y que perfectamente pueden suplir la labor de una computadora, pueden ayudar al maestro. Entonces, otro uso en el que se puede usar la tecnología en el aula no solamente es para apoyar las labores académicas, sino también en el caso de una persona con discapacidad cognitiva, también para apoyar la comunicación. Recordemos que hay personas con autismo y con otros tipos de discapacidad cognitiva que les cuesta comunicarse. Entonces aquí una aplicación que use pictogramas, un comunicador, puede ser lo que ayude a esta persona a comunicarse mejor, a entenderse mejor. Bueno, esos serían los ajustes razonables más importantes en lo que es la educación secundaria y superior. Ahora vamos a hablar de la educación no formal. La educación no formal es esa que consiste, en los cursos que hacemos, los cursos como los que hacemos en el SENA, cursos que hagamos así sencillos de mantenimiento de computadores, todo esto. Cursos que la persona hace porque decide que le interesa un tema y hace el curso simplemente. Aquí podría decir que los ajustes que necesitan son los mismos que, se requieren en la secundaria, en la universidad. Que el maestro, que el material que usa el maestro esté adaptado. Que haya material en lengua fácil, que haya material en pictogramas. Una de las cosas que puede ayudar a las personas con discapacidad cognitiva a entender muchos contenidos es el material audiovisual. Afortunadamente y gracias a la tecnología disponemos de YouTube. En YouTube hay muchos videos para aprender muchas cosas. Por ejemplo, si una persona quiere hacer robótica, gracias a YouTube puede conseguir muchos tutoriales de Arduino, armar proyectos, de robots, seguidores de línea y lo que queramos. Puede incluso aprender a programar microcontroladores. Entonces aquí también es muy importante que el maestro, más que limitarse a su clase, sepa cómo orientar a la persona sobre qué recursos puede usar.
Algo que sería útil en lo que es la formación, ese tipo de formación no formal, es inculcar a la persona el ser autodidacta, el resolver problemas por ella misma, el buscar el conocimiento. Porque de hecho, muchas de las personas que deciden hacer un curso o algo de esto es porque, bueno, de alguna manera deciden aprender un tema por cuenta propia. Esto pues también hay que tenerlo en cuenta. La educación por cuenta propia pues es algo que, bueno, a veces la persona permite que la persona pueda más adelante conseguir trabajo también. Pero eso del trabajo y la educación enfocada al trabajo es tema de otro capítulo, del siguiente, que es del sustento. Bueno, en esta área estos serían los ajustes razonables más importantes, y en lo que es el aprendizaje para toda la vida, ya pues esto ya tiene que ver más con lo que es crear un proyecto de vida. A ver, ¿qué sería un proyecto de vida? Un proyecto de vida es cuando en la persona se identifican determinadas habilidades, determinadas capacidades, se deciden potenciar y la persona decide convertir esto en su trabajo, en su profesión. Por ejemplo, un chico que le guste ver videos en YouTube, que le guste hacer videos, puede más adelante en su vida convertirse en un productor audiovisual. Puede estudiar producción audiovisual. A un chico que le guste la tecnología mucho, puede con el tiempo volverse ingeniero electrónico. Entonces el aprendizaje para toda la vida lo que busca es tomar los temas de interés de la persona, las cosas que le gustan, y de alguna manera convertir esto en un proyecto de vida. O sea, lo que en la infancia podía ser un gusto, digamos, hacia los juguetes electrónicos o hacia los videojuegos, puede convertirse más adelante en una carrera de programación. Bueno. El aprendizaje de toda la vida también busca enseñar cosas que la persona, pues como dice esto mismo, aprendizaje para toda la vida, que la persona va a usar durante su vida. Esto implica cosas básicas como manejar el dinero, usar una cuenta bancaria, abrirla, conocer algo de economía, algo de finanzas, conocer por ejemplo cuándo conviene hacer un crédito para comprar algo y cuándo no, aprender a manejar, a usar el transporte público, aprender a manejar también. Hay personas con autismo que aprenden a manejar, bueno, con discapacidad cognitiva. Este aprendizaje también incluye, aunque no lo crean, cosas como conseguir pareja, cosas como la seducción. Y sí, una persona con discapacidad cognitiva, si quiere algún día casarse, tener hijos, va a tener que aprender a seducir, cómo relacionarse con el sexo opuesto. Eso es una habilidad. Eso es algo que a muchas personas con discapacidad cognitiva se lo tienen que enseñar, porque muchos no lo van a hacer por intuición. Y esto, de paso, también va de plano con lo que hablamos de la educación sexual. O sea, esto es la educación sexual, y esto enseñarle a una persona habilidades para, seducir, relacionarse a un nivel amoroso, son dos cosas que van de la mano. También no debemos olvidarnos, amigos, que más allá de la discapacidad que pueda tener una persona cognitiva, es una persona. Por eso acá, en este espacio, en este programa, no hablamos de diagnósticos en concreto, sino preferimos hablar de personas con discapacidad. No nos gusta usar términos como discapacitados, porque cuando hablamos de que fulano, sutano, perengano de tal es discapacitado, pues en realidad al usar el término discapacitado
estamos etiquetando a la persona. Es cierto, sí, que el tener una discapacidad pues puede marcar mucho la vida de una persona, puede marcar su identidad, puede marcar una parte importante de su vida, pero no lo es todo. O sea, recordemos siempre eso, que más allá de la etiqueta diagnóstica siempre hay una persona. Y cuando nosotros pensemos en las necesidades educativas, de salud, de sustento de una persona, no solamente hay que pensar en las necesidades que tiene esa persona por tener, por tener autismo, síndrome de Down, sino también hay que pensar en las necesidades como cualquier individuo. También tenemos que pensar, oye, si esta persona se quiere casar, si esta persona quiere tener pareja, ¿cómo lo va a hacer? Si esta persona quiere el día de mañana vivir sola, comprar un apartamento, comprar un auto, ¿cómo lo va a hacer? Si esta persona quiere el día de mañana ir a la universidad, hacer una carrera, viajar a otro país, nuevamente lo mismo. O sea, no debemos tener el prejuicio de que porque la persona tiene discapacidad cognitiva, entonces es que no va a hacer nada de esto. O sea, es verdad que va a ser más difícil, va a ser un desafío, va a ser un reto. Esto es cierto, sí. Pero son cosas que en la medida que una persona con discapacidad cognitiva las pueda aprender, esta persona nos lo va a agradecer. ¿Por qué le digo esto, amigos? Porque hay personas con discapacidad cognitiva que llevan una vida casi normal. Yo soy una de esas. Yo mismo me pongo aquí de ejemplo. Ahorita mismo estoy grabando este programa de radio, lo estoy editando. Yo no sabía hacer nada de esto y lo aprendí. Cuando niño, bueno, mis terapeutas, algunos pensaron que yo no iba a llegar a ser nadie en la vida y ahorita estoy aquí hablando con ustedes en la radio. Una ciudad entera me está escuchando. Esto es algo que nunca imaginé llegar a ser, amigos. Y le digo esto, amigos, para que no pierdan la fe en sus hijos. Obviamente tampoco quiero darle falsas expectativas, claro está. O sea, hay que trabajar y bastante y duro, claro. Hay que mirar hasta qué punto pueden llegar sus hijos. Esto, claro, identificar los talentos, identificar las áreas donde sus hijos donde tienen más capacidad, no siempre va a ser fácil. Pero el caso, amigos, es que tengan claro que siempre va a haber alguna área donde sus hijos puedan destacar. Y esto, amigos, es lo más importante en lo que tiene que ver en el aprendizaje de toda la vida. Otra cosa, amigos, que yo quiero resaltar ya a nivel informativo en cuanto a educación. Bueno, eso lo vamos a hablar en la siguiente sesión de este programa de qué se está haciendo en discapacidad. ¿Qué se está haciendo en discapacidad? Bueno, ahora en este componente de qué se está haciendo en discapacidad, vamos a hablar de qué es lo que se ha hecho aquí en Colombia respecto a este componente de la educación, la estrategia RBC en la discapacidad cognitiva. Bueno, cabe decir que algo que se ha venido haciendo desde hace tiempo es que a los maestros les ha venido capacitando. También se han implementado leyes para garantizar la inclusión de personas con discapacidad. Esto ya desde hace algunos años también han aparecido decretos también que garantizan al menos que si una persona tiene una discapacidad cognitiva, intelectual, que no la vayan a discriminar en un colegio, que tenga algún cupo garantizado. Obviamente pues la inclusión sigue siendo un desafío. Por lo menos ya muchos colegios convencionales pueden recibir a personas con discapacidad. Esto quizás es uno de los avances más importantes y que el gobierno nacional pues ha estado, por decirlo así, garantizando. Ahora tenemos a Julie Velasco, quien es integrante
de la Defensa Civil de Bucaramanga, persona con discapacidad e integrante de la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad. Ella nos va a hablar de lo que tratan una serie de capacitaciones que se están dictando en las reuniones de la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad para hablar de prevención de desastres. Entonces aquí nos va a socializar un poco el ejercicio que ella ha venido haciendo. Entonces, adelante, Julie. Hola, les habla Julie Velasco, voluntaria de la Defensa Civil Colombiana, Junta Ciudad Bonita y perteneciente a la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad. El día de hoy les queremos compartir una iniciativa que hemos estado realizando como Defensa Civil Colombiana, Junta Ciudad Bonita, con las personas de la red y tiene que ver con la prevención y reducción del riesgo de desastres. Hemos iniciado este proceso a través de charlas sobre planes familiares de emergencia, enfocados a las personas con discapacidad, espacio que nos han abierto los días miércoles y donde hemos compartido y puesto en conocimiento qué es una emergencia, qué tipos de emergencia se pueden presentar, cómo empezar a planificar en casa junto con nuestros familiares o comunidad en general, un plan de acción que nos permita estar preparados ante una eventual situación de riesgo. Llámese sismo, inundación, incendio, avenidas torrenciales, etc. Asimismo, este material de aprendizaje es también la oportunidad de detallar aquellas particularidades que hay en nuestra familia y entorno, tema que también empezamos a compartirles a través del programa Discapacidad en Acción, y que no tanto ha sido llevar información, sino que entre ambos hemos empezado a construir estos temas. Por eso mismo, ha sido muy importante y queremos resaltar la disposición de la red con nosotros, ya que ha sido de mutuo aprendizaje. Como voluntarios, hemos recibido orientación y conocimiento respecto al correcto abordaje de personas con discapacidad visual, instrucción que ha sido muy valiosa y que esperamos seguir aprendiendo con ustedes. También queremos invitarlos a participar de las próximas charlas que estaremos realizando sobre estos temas de planes familiares de emergencia, primeros auxilios, entre otros, en estos espacios brindados por la red. Y queremos comentarles que estamos organizando el simulacro con las personas de la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad, aprovechando que en este mes se está realizando el simulacro nacional. Estamos extendiendo la invitación a que todos participemos cuando se informe detalles de la actividad y de esta manera le saquemos provecho a estos espacios que nos nutren y ayudan como familia y comunidad a fortalecernos y hacernos más resilientes. Recuerda, por un Santander menos vulnerable y más resiliente. Listos en paz o emergencia. Y sí, amigos, ahí lo tienen. Acá Julio Velázquez pues nos acaba de explicar una de las cosas que ya hace como integrante de la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad. Y por cierto, amigos, desde aquí quiero pasarles la invitación a que si ustedes quieren ampliar estos temas, si quieren conocer a personas con discapacidad, si quieren tener algo parecido a un grupo de apoyo, la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad es este espacio. Somos como una especie de familia de personas con distintas capacidades que nos hemos reunido, nos hemos conocido para formarnos, para capacitar líderes, para conocer sobre discapacidad. Entonces quedan cordialmente invitados a conocer este espacio. Cabe decir que la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad se reúne todos los miércoles en las horas de la tarde para hablar de muchos temas. Entonces ahí quedan invitados, amigos. La frase de la semana. Bueno, amigos, y el que lleguemos a esta sesión significa que ya estamos llegando al final de este programa y como siempre, antes de irnos, siempre queremos dejar una reflexión y siempre en esta sesión leemos una frase célebre, una frase famosa, y hoy tenemos una frase de Nelson Mandela que dice así: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y sí, amigos, la educación es lo que, digamos, ha hecho la diferencia en muchos aspectos.
Gracias a la educación se han evitado guerras, gracias a la educación se han salvado vidas. Y como dice Nelson Mandela, se ha cambiado el mundo. La mejor manera de acabar con los prejuicios, con las ideas preconcebidas, la discriminación es con la educación. Y la educación precisamente es la razón de ser de ese espacio en la radio, de ese espacio de Discapacidad Nación. ¿Por qué? Porque a través de educar a otras personas sobre qué es la discapacidad, sobre qué es los derechos de las personas con discapacidad, sobre las necesidades de las personas con discapacidad, es como, al menos la idea es poder reducir brechas, poder hacer que esas cosas que permanecen invisibles se vean, que esas cosas que se desconocen se conozcan, que esas cosas donde la gente tiene dudas, ideas preconcebidas sean aclaradas, que si hay discriminación, bueno, la gente tenga menos razones para discriminar, es lo que busca la educación. Y algo muy importante también que busca la educación, amigos, es preparar individuos para la vida, para esta vida, que bueno, es corta, sí. Pero la educación, amigos, es lo que nos convierte en individuos valiosos, en personas que podamos aportar cosas a la sociedad y de paso también cambiar el mundo. O bueno, no tanto cambiar el mundo, porque sí, cambiar el mundo puede sonar demasiado ambicioso, pero sí aportar un grano de arena. Entonces, amigos, como hemos visto en esta serie de episodios de la estrategia RBC, cada componente de la estrategia RBC es crucial. Cada componente, digamos, está enlazado entre sí. Como vimos en el episodio pasado, en el componente de salud. Bueno, en el episodio antepasado realmente la salud es primordial. Resolviendo las necesidades de salud podemos empezar a hablar de educación. Y la educación es preparar al individuo no solamente para la vida, sino también para que este individuo pueda aportar valor a la sociedad, para que pueda ser, digámoslo así, alguien en la vida. Y la educación viene no solamente a definir nuestro propósito de vida, sino también a qué es lo que vamos a dedicarnos a nuestra vida, en qué es lo que vamos a trabajar. Y por eso el próximo episodio de esta serie de episodios sobre RBC va a hablar sobre el componente de sustento. Porque sí, educarnos nos sirve para aprender habilidades útiles. Gracias a la educación es que yo, por ejemplo, puedo manejar este programa de edición. Gracias a la educación es que aprendí a usar micrófonos, todo esto, y puedo hacer este programa para ustedes. La educación es lo que nos convierte en individuos útiles, lo que hace que tengamos un rol en la sociedad. Es un componente que actúa como pegamento que nos permite formar parte de la sociedad. Y por eso es que el próximo episodio va a tratar del sustento. Porque una vez que somos educados, una vez que ya tenemos claro qué oficio nos vamos a dedicar, una vez que tenemos claro nuestro propósito de vida, nos falta tener claro cómo lo vamos a ejecutar, en qué vamos a trabajar, en qué, cuándo. Y de eso precisamente trata, amigos. Y también cuando se dice que la educación es un arma, es porque está demostrado que en los pueblos donde hay poca educación, en los pueblos donde hay mucho analfabetismo, es también donde más pobreza hay. Es también donde la ciencia menos avanza, donde más la sociedad se estanca. Y amigos, si algo se ha demostrado en historia, es que la divulgación de conocimientos es lo que ha tenido el potencial de cambiar la sociedad. Nomás les quiero poner como ejemplo la Reforma Protestante. Antes de la Reforma Protestante, por ejemplo, la Biblia era un libro que no era conocido. Gracias a la imprenta, el libro fue impreso en muchos idiomas y todo.
y esto cambió la forma de pensar de mucha gente en cuanto a la religión. Y no solamente la imprenta llevó a que la Biblia se imprimiera en varios idiomas y demás, sino llevó a toda una revolución cultural. Gracias a la tecnología que se desarrolló con imprenta, la gente pudo acceder al conocimiento de una forma más fácil, y esto produjo algo que fue el Renacimiento. Y el Renacimiento es lo que ha llevado a que tengamos muchos avances en la ciencia que hay ahorita. Bueno, nos llevó a esta etapa que estamos viviendo. Si la imprenta no hubiera sido inventada, si no hubiera habido el Renacimiento, probablemente seguiríamos en la Edad Media, una época similar. No tendríamos toda esta tecnología. Seguramente yo no estaría aquí haciendo este programa, sino sería un esclavo, probablemente. Entonces pongo esto como ejemplo para ver, para que vean el potencial que tiene la educación para cambiar la sociedad. Gracias a la educación, amigos, también es que no nos hemos autodestruido, porque si bien hemos creado armas termonucleares, bombas atómicas con las que nos podemos destruir, lo cierto es que gracias a la educación es que sabemos lo peligrosas que son y el por qué no debemos usarlas para aniquilarnos los unos a los otros. Entonces, gracias a la educación también es que no hemos cometido esta locura, o al menos no todavía. Yo espero que de aquí a 50, 100 años, 200 años todavía sigamos acá. Eso espero. Yo creo que sí, amigos. Y lo bueno, amigos, es que la educación nos cambia a nosotros como individuos. Cada vez que tú aprendes algo nuevo, cada vez que te educas de un tema, tu forma de pensar sobre ese tema cambia. Tú eliminas tus prejuicios que tengas sobre ese tema. Entonces, amigos, aquí la invitación que quiero hacer para cerrar este episodio, para finalizarlo, es que independientemente de que tú seas o no una persona con discapacidad, la invitación es a que nunca dejes de aprender, nunca. Bueno, y aún si tú eres una anciana persona de la tercera edad, todavía tienes un chance, una oportunidad de aprender cosas nuevas. Siempre es importante ver que el aprendizaje, la educación no es hasta una edad determinada, sino el aprendizaje es para toda la vida. Y que incluso independientemente de la edad que tengamos, podemos seguir aprendiendo, podemos seguirnos educando. Puede que si llegamos a los 80, 90 años, todavía podamos querer aprender cosas nuevas. Entonces, hay que dejar de ver la educación como algo meramente la infancia, como algo que solamente es para niños o adolescentes. Hay que deshacernos de esa idea de que ya las personas de cierta edad no tienen plasticidad neuronal, que ya no pueden aprender, porque no es verdad. Hay que tener en cuenta, amigos, que hay personas que las obras más importantes de su vida las hicieron después de los 40 años. Y les voy a poner un ejemplo. Una persona de estas fue el astrónomo William Herschel. Bueno, William Herschel fue un astrónomo que vivió en el siglo XVIII. Y él hasta los 40 años fue músico. Pero la obra más importante que él hizo en su vida, y las cosas que hizo por la cual lo recordamos, las hizo después de los 40. ¿Qué hizo él después de los 40? Pues se volvió astrónomo y creó el telescopio más potente que había en la Tierra en esa época. Fue el que descubrió el planeta Urano y descubrió un montón de astros en el cielo. Más de 2500 objetos entre nebulosas, galaxias. Fue una persona que estudió ampliamente el cielo y claro, por eso es que lo hemos recordado. Entonces, realmente, desde que ustedes tengan vida, siempre van a poder estudiar algo nuevo, cambiar de rumbo. Y en eso la educación es clave.
Bueno amigos, ya llegamos ahora sí al final. Como siempre amigos, suscríbanse al canal en YouTube Discapacidad Nación. Es importante que activen la notificación en la campanita, así no se van a perder nada de estos episodios, ninguno. También es importante que nos dejen sus comentarios con las inquietudes sobre estos temas. Si alguno de ustedes quiere traer alguna historia de vida, algo interesante al canal, pues a través de los comentarios se pueden poner en contacto con nosotros, o esto también lo pueden hacer a través del correo electrónico discapacidadnacionsantander@gmail.com. Recuerden amigos que este espacio es de ustedes. Ustedes pueden proponer temáticas que queramos que tratemos en los episodios. Pueden escribirnos mandando historias que quieran compartir, si quieren que los entrevistemos. Estos insumos que ustedes nos puedan proveer son muy valiosos, porque gracias a esto es que este espacio se mantiene. Gracias a esto es que se pueden armar nuevos episodios cada semana. Entonces amigos, quedan invitados también a participar del programa en las distintas formas que pueden hacerlo, ya sea comentando, escribiendo al correo o mandándonos historias que quieran que compartamos en este espacio de radio. Y no siendo más amigos, nos vemos el próximo fin de semana con un nuevo episodio de Discapacidad Nación, donde vamos a hablar sobre el componente de sustento, la estrategia RBC. Así que los esperamos la otra semana. Chao.